entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Vengan, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Vengan, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vengan, adoremos a Cristo el Señor, Que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Todos juntos, en tierra extraña, peregrinos con esperanza, caminamos, que si arduos son nuestros caminos, sabemos bien a dónde vamos. En el desierto un alto hacemos, es el Señor quien nos convida. Aquí comemos y bebemos el pan y el vino de la vida. Para el camino se nos queda entre las manos, guiadora, la cruz, bordón, que es la verdad. Entre el dolor y la alegría, con Cristo avanza su andadura un hombre, un pobre que confía y busca la ciudad futura. Amén. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. En el peligro grité al Señor, y me escuchó poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, ¿quién podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo, me auxilia, veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. Los rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme. En el nombre del Señor los rechacé. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación.
de morir viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entran por ella. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Tú eres mi Dios, yo te doy gracias. Dios mío, yo te exalzo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. Cantemos el himno de los tres jóvenes que cantaban en el horno bendiciendo al Señor. Cantemos el himno de los tres jóvenes que cantaban en el horno bendiciendo al Señor. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti la gloria y la alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos. A ti la gloria y la alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti honor y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor,
bendigan al Señor, ensálcenlo con himnos por los siglos. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos el himno de los 3 jóvenes que cantaban en el horno bendiciendo al Señor. Alaben al Señor en su fuerte firmamento. Alaben al Señor en su fuerte firmamento. Alaben al Señor en su templo, alábenlo en su fuerte firmamento. Alábenlo con sus obras magníficas, alábenlo con su inmensa grandeza. Alábenlo tocando trompas, alábenlo con arpas y cítaras. Alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos vibrantes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alaben al Señor en su fuerte firmamento. Hoy es un día consagrado a nuestro Dios. No hagan duelo ni lloren, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estén tristes, pues el gozo en el Señor es su fortaleza. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que fuiste triturado por nuestros crímenes, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Por medio del Evangelio, nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y sacó a la luz la vida inmortal. Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y sacó a la luz la vida inmortal. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Alaba la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, que sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días,
por medio del Evangelio, nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y sacó a la luz la vida inmortal. Glorifiquemos a Dios, cuya bondad es infinita, y elevemos a Él nuestra oración por medio de Jesucristo, que está siempre vivo para interceder en nuestro favor. Digámosle: enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Dios de misericordia, haz que hoy nos entreguemos generosamente a las obras de amor al prójimo, para que tu misericordia a través de nosotros llegue a todos los hombres. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Tú que en el arca salvaste a Noé de las aguas del diluvio, salva por el agua del bautismo a los catecúmenos. Concédenos vivir no solo de pan, sino de toda palabra que sale de tu boca. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Haz que, con tu ayuda, venzamos toda disensión y podamos gozarnos en el don de tu paz y de tu amor. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Por Jesús nos llamamos y somos hijos de Dios, por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Señor Padre Santo, tú nos has mandado escuchar a tu Hijo, el predilecto. Alimenta nuestro espíritu con tu palabra. Así, con mirada limpia, contemplaremos gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Agradecemos a nuestros hermanos del Ministerio del Coro y de Liturgia que nos han acompañado en este inicio de este último día de encuentro. Hay que recordar que nuestra oración forma parte de la espiritualidad integral que procuramos tener en este caminar juntos. Así es, Padre. Vamos entonces ahora a continuar con nuestro programa. Sigamos moviéndonos con un espíritu fraterno en la implementación del proceso sinodal. Esta vez recibimos al Padre Peter Hughes, sacerdote irlandés de la Sociedad Misionera de San Columbano, reconocido misionero y teólogo con más de 50 años de trayectoria en el Perú, quien nos conversará sobre cómo caminar juntos como iglesia peruana. La recibimos con un gran aplauso. Quizás que mejor, ¿no? No sé. Muy buenos días con todos y con todas. Les saludo muy cariñosamente en este último día de este encuentro muy importante, y hoy vamos a tratar de continuar la reflexión
con corazones pensantes, uniendo e integrando la cabeza, la razón, con los corazones. Los discípulos y las discípulas estamos llamados siempre a leer los signos de los tiempos desde el Evangelio, desde el Señor presente en la historia, quien se revela permanentemente en el devenir de la historia humana, de tal manera de que la oración siempre va acompañada con nuestra facultad de la razón, de tal manera de que, como dice en la carta de San Pedro, estamos llamados a dar razón de la esperanza. Los cristianos somos gente de fe, de esperanza y sobre todo de la práctica del amor, fe, esperanza y caridad. El amor que nos llama a construir la paz, la unidad y la fraternidad como el signo mayor del reino de Dios. Bien, entonces en este primer punto voy a tratar muy brevemente de situar el tema de la sinodalidad en el contexto más amplio de la Iglesia, comenzando muy brevemente con la Iglesia apostólica, la Iglesia de los primeros apóstoles, después de la pasión y resurrección del Jesús de Nazaret, que es resucitado y Señor de la historia. Creo que hay algunos términos que se repiten mucho en este encuentro y habría que subrayarlos. Uno es espiritualidad, vivir según el Espíritu de Jesús de Nazaret, el resucitado, el Espíritu Santo, don del Señor especial compartido con nosotros. Y creo que también hay que dar mucha importancia en no dejar la espiritualidad en el aire, flotando a media distancia, algo como entre la tierra y el cielo. Eso sería un gran error. Por eso que tenemos que insistir mucho en espiritualidad encarnada. Espiritualidad encarnada en la historia, en el mundo, en la realidad, con los pies bien puestos firmemente en la historia actual, que es muy complicada y muy complejo en el mundo entero, lleno de conflictos, de guerras, de problemas muy grandes sobre la misma sobrevivencia del planeta por cuestión de la crisis climática y también por el peligro de poder continuar con derechos mínimos compartidos de democracia. Todo esto está muy en la coyuntura, sobre todo en estos últimos 2 o 3 meses. Entonces, para nosotros los cristianos, la historia, la realidad es súper importante, porque es el corazón, el nervio central de la fe, de que creemos en un Dios encarnado en la historia, encarnado. Y aquí hay una expresión muy importante de Benedicto XVI,
en su discurso inaugural en Aparecida, cuando Benedicto pronuncia, con calidad también de magisterio, de que el Verbo de Dios, citando el primer capítulo de Juan, no solo se hace carne, también se hace historia y cultura. El Verbo de Dios participa y penetra y acompaña a nosotros en la historia actual de nuestra vida, cristianos y cristianas, pero también ciudadanos y ciudadanas de este país. No hay dos historias divididas y desconectadas. La historia de la salvación es una sola, integrada. Entonces tenemos que guardar mucho de no estar repitiendo dualismos que fueron muy corrientes en la Iglesia antes del Vaticano II. En el Vaticano II se insiste mucho de la integración de de la historia sagrada y la historia profana. Entonces aquí hay una unidad. Por eso es que como cristianos hablamos de espiritualidad encarnada. ¿Ya? Creo que en los grupos de ayer, yo estaba escuchando muy atentamente, muchos han insistido en esto. Otros quizás un poquito menos. Entonces no vamos a asustarnos, pero el cambio, la conversión es muy importante. Bien, en la Iglesia Apostólica se comenzó con el término de sinodalidad, o sea, tiene sus raíces en la Iglesia primitiva inicial, con la expansión de la Iglesia misionera liderada por Pablo y sus amigos, compañeros, Timoteo, Barnabas y varios otros más conocidos en los Hechos de los Apóstoles. Y pronto surgió no solamente un problema en el caminar de la Iglesia, sino un conflicto muy grande en la Iglesia primitiva apostólica. Y este conflicto llevó a los apóstoles a reunirse en el Concilio de Jerusalén. Y hay dos relatos en el Nuevo Testamento sobre este hecho que sucedió entre ellos en este primer Concilio de Jerusalén. Por un lado, la Iglesia de Jerusalén misma, liderada por Pedro y Santiago, estaban muy preocupados y un poquito molestos también, hay que decir la verdad, con la noticia de que Pablo y sus compañeros no estaban insistiendo en la conversión de los primeros cristianos en la diáspora del Imperio Romano, en el tema de que asumir la fe cristiana tenía que dejar al lado los ritos propios, estrictos del judaísmo, cosas como la circuncisión de los varones y la estricta observancia de los ritos de alimentación, sobre todo de los animales sacrificados, ¿no? Entonces, Pablo y los primeros misioneros entendían muy bien de que no hay que ser estrictos en tratar de imponer este paquete de
cultura judía religiosa en otros pueblos. Mientras tanto, los de Jerusalén, Pedro, Santiago, no vieron con buenos ojos esta actitud. Total, la conclusión llegó a un empate, ¿ya? Como un buen partido de fútbol, ¿no? No había ganadores ni derrotados, sino como nos dice en Gálatas 2, número 5, dice, cuando se finalizaron y estaban para salir, los de Jerusalén dijeron a Pablo y compañía, bueno, pues estamos bien, pero lo importante acá es de que en ningún lado, ni en los de Jerusalén, ni los misioneros, no se olviden de los pobres. No se olviden de los pobres. Quedó como el punto central, no negociable, de la primera proclamación de la fe en un mundo más allá de Israel. Y eso es súper importante. Bien, después llegó la cristiandad, que fue una experiencia muy larga, cronológicamente hablando, de la Iglesia Católica, que duró más que 1000 años, ¿ya? Todo un milenio y hasta más. Y ahí en esta gran experiencia de la Iglesia, de la cristiandad, la Iglesia nunca se olvidó de los pobres, a pesar de su relación con el Imperio Romano a través de la primera parte y de la Edad Media y de los primeros siglos también del segundo milenio. Bien, entonces, como dice el Papa León en su epístola Dilexit, que fue una continuación de algo que Francisco comenzó, ahí hay un relato muy interesante de que los pobres para la Iglesia, en esa experiencia cronológica muy larga, era una Iglesia que se portó bien con los pobres, haciendo muchas obras sobre sus necesidades en cuanto a temas de la salud, de la educación, por ejemplo, de sus necesidades, pero siempre y en una forma totalmente inconsciente, viendo a los pobres como objetos, como receptores de la caridad, no tanto como después de Vaticano II, como sujetos de la historia. Ahí hay un paso gigantesco, enorme, para redefinir la calidad de los pobres, de los excluidos, de los abandonados, como iguales a todos nosotros, con los mismos derechos, con la misma dignidad, con voz propia que tenía que ser escuchada, con posibilidades de construir una comunión eclesial auténtica. Bien, y ahí esto es lo que estoy diciendo, la base, por qué es que tanto Francisco como León dicen ambos en el comienzo de sus magisterios, de que ellos, en el nombre de la comunión máxima de la Iglesia Católica y de la renovación de la Iglesia, se ubican como líderes para avanzar en la construcción y en la promoción de una iglesia pobre para los pobres. Es muy importante que entendamos bien
es de base teológica y eclesiológica de lo que hoy llamamos la opción preferencial por los pobres. Viene de la identidad de Dios mismo. La Iglesia hace una opción por los pobres, no por criterios sociológicos, económicos, históricos, sino porque los pobres son centrales en el misterio del Dios que se revela como quien es a través de Jesús de Nazaret. Bien, creo que por lo tanto la sinodalidad, con una conversión encarnada, con un sabor de esto que hemos revivido en este encuentro con la conversación en el Espíritu, que es muy, muy importante. Lo que está en juego ahora para la Iglesia Católica no solamente es una reforma de la Iglesia, sino hay que situarlo un poquito más profundamente. Estamos hablando, disculpen, de la necesidad de la conversión misma de la Iglesia Católica. O sea, una conversión en donde la Iglesia Católica tenga sujetos todos los bautizados. Tenemos que recuperar la dignidad bautismal como la que nos da identidad como Iglesia Católica. El primer nombre para la Iglesia después de la resurrección no fue Iglesia. Los primeros cristianos discípulos eran conocidos como los del camino. Camino, palabra clave, término absolutamente central. El camino es, como dice la misma palabra, los que caminan atrás de Jesús, los que se ponen en la huella del Señor, caminantes en la historia. Y por eso ahora, 20 siglos después, la Iglesia recupera todo este lenguaje, imagen muy importante, muy hermoso y lleno de sentido, de llamarnos caminando juntos, comunión, no solos, sino juntos, compartiendo en comunidad el camino de Dios en la historia. Bien, el segundo. Ahora, brevemente, voy a tratar de hacer una pequeña reflexión sobre la importancia para los discípulos, para la Iglesia, hacer obras. El Nuevo Testamento insiste mucho de que los discípulos y discípulas estamos llamados a producir frutas. Por sus frutas, la otra gente los van a conocer. Y creo que el término obras es mucho más repetida y creo que es mucho más cargada de significación. Lo primero que hay que decir acá, y ustedes lo saben muy bien, es que las obras de Dios, el actuar de Dios, la presencia activa de Dios en el mundo, en la historia, es totalmente compartida con nosotros. O sea, las obras de Dios son obras humanas también. Esto quiere decir de que si hablamos de las obras de Dios, prescindiendo de nosotros los humanos,
es una mentira, está mal, no tiene sentido. Las obras de Dios, sin ser obras humanas, no significan de que nosotros creemos en la encarnación de Dios a través de Jesús de Nazaret en la historia. De tal manera de que esto es la verdad central del Vaticano II, ¿ya? La unidad, la integración de las obras humanas en las obras de Dios. Cito o solamente nombro algunos salmos, sobre todo el 145 y el 146, dos salmos muy cortos. En el 145 es un salmo de alabanza, nombra 10 obras de Dios en el mundo, en la historia. Y Jesús asume esto y lo proclama en el famoso texto de Lucas 4, de que Jesús es ungido del Espíritu para liberar a los presos, a los ciegos, ¿ya? Para salvar, para dar libertad, para que la gente pueda hacer obras. Creo que el texto de Mateo 11, 2 a 6 es muy elocuente. Cuando Jesús responde a los discípulos de Juan, enviados por Juan el Bautista, que está en la cárcel, y el pobre Juan está seguramente muy deprimido, muy triste, como víctima inocente, y le encarga a sus discípulos: vayan donde Jesús y pregúntenle de frente, cara a cara, si Él es el que es prometido, que tiene que venir o no, ¿ya? Y Jesús dice en este texto de Mateo: díganle a Juan que conmigo, y aquí menciona Jesús 5 obras suyas muy grandes. El término griego es tau erga, y son: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanos, los sordos oyen y los muertos resucitan. No tenemos tiempo para hacer una reflexión más profunda, pero el texto termina también como resumen de las 5 obras, de que los pobres tienen acceso a la buena nueva. Y esto es lo más importante. Los pobres quiere decir los hermanos más pequeños. En el último capítulo de Mateo 25, Jesús ahí se identifica con los hermanos más pequeños. Yo me identifico con los hambrientos, los sedientos, los sin casa, los enfermos y sobre todo los despreciados presos. Son los últimos que serán los primeros. Y cuando el Señor viene en su gloria, entrega el reino completo que se inicia ahora en la historia, está presente ahora, pero ya no es completo. Es ahora, pero ya no a la vez. Entonces, el reino es total cuando Jesús, el Rey, entrega la historia total a estos últimos de mis hermanos. Bien, en estos días también hablamos mucho de conversión. No voy a entrar en el tema porque muchos de ustedes y aquí los ponentes también han insistido mucho en esto y el documento final también. La conversión es clave.
No hay vida cristiana sin conversión. Se trata de metanoia, cambio de corazón, cambio de mentalidad, cambio de dirección en la vida, cambio de ver en dónde estamos parados, desde dónde vemos, desde dónde estamos ubicados en relación con el poder sobre todo, para poder caminar juntos con Jesús. Esta es conversión y es permanente, o sea, no sucede de una vez por todo. Seguramente en nuestras historias personales hay momentos claves y eso es muy importante también, pero aquí estamos como una iglesia en proceso de conversión, en proceso de aprendizaje de cómo poner en práctica la espiritualidad, el seguimiento de Jesús en términos de espiritualidad encarnada, que transforma las relaciones en la historia, no solamente dentro de la iglesia, sino en el conjunto de la humanidad. El reino de Dios desde Vaticano II se abre al conjunto de la gran familia humana, gente de todas las religiones, todo tipo de fe y gente sin fe. Los constructores del reino de Dios van mucho más allá, felizmente, que nosotros como una confesión cristiana absolutamente importante, en donde nuestra vocación es ser luz para el mundo, como dice Vaticano II, peregrinos en la historia, señalando el camino, pero lo está haciendo el reino también la gente que defiende, por ejemplo, el pueblo palestino en Gaza, la gente que en diferentes partes del mundo y unos cuantos líderes que dicen públicamente su condena por la matanza de un pueblo inocente y lo llama con el único nombre que responde a los hechos, que es genocidio. Genocidio de un pueblo víctima y inocente. Entonces, el reino de Dios también está presente en todos los hombres y todas las mujeres que quizás nunca van a la iglesia, pero son de buena voluntad. Aleluya, decimos en la misa, compartimos el reino de Dios con todos los hombres y mujeres de buena voluntad que salen en la mañana y hacen sacrificio enorme para poner pan en la mesa de sus casas. Entonces, ahí el reino está presente, mucho antes de que la llegada de nosotros, los sacerdotes, los ministros oficiales de la iglesia, las mujeres de la vida religiosa, ¿ya? Que tenemos ministerios formales. Nuestra tarea es explicitar, hacer mucho más visible, aportar la riqueza del Evangelio como tal a un reino que se está construyendo ahí o está siendo rechazada ahí antes de la llegada como nosotros. Lo dijo muy expresamente el Monseñor Edinson ayer en su homilía, cuando nos recordó como obispo joven en Chuquibambilla, encima de 3.500 metros del mar, con muy pocos curitas en la prelatura, encontró mucha fe en estos pueblos rurales, campesinos, indígenas, antes de que llegue el obispo, antes de que lleguen los sacerdotes y las religiosas. Es nuestra tarea
señalar y reconocer, afianzar, construir sobre esa base de fe de los pobres que está ahí antes de la llegada y de la presencia de la iglesia institucional, que es importantísimo, porque ahí se construye más visiblemente y más completamente lo que es el reino. Bien, María, Madre de Jesús y Madre nuestra, da alabanza al Señor porque Él ha hecho obras grandes por mí. La oración más importante en todo el Nuevo Testamento, Biblia, es esta oración de María, el Magnificat. La única que es más importante es el mismo Padre Nuestro. Pero María dice, yo doy gracias, me lleno de gozo, porque creo que el Señor está trabajando conmigo, dentro de mí. Entonces, es una invitación para que nosotros ingresemos, participamos con María en su intimidad de fe en relación con el Dios que transforma la historia. El Dios que dispersa a los sobrados de corazón, que derriba del trono a los poderosos. El Dios que llena de bienes a los hambrientos y despide a los ricos con las manos vacías. Muy bien, entonces creo que tenemos que entender de que María, Jesús, son los autores máximos en enseñarnos sobre, por ejemplo, fue el texto de Mateo el domingo pasado, cuando Jesús pasa 40 días, 40 noches en el desierto y las tentaciones del demonio, ¿ya? Y el combate con el demonio. Y el punto principal es, ¿quién es el dueño de la historia? ¿Quién manda? ¿Quién es el que tiene la última parte en el mundo? El diablo ya lo tiene antes de Jesús y se esfuerza al máximo para tratar de callar a Jesús, de borrarlo como competidor, como rival. Y después de 3 tipos de tentación, Cristo, Jesús, perdóname, manda al diablo, ¿ya? Y dice, ahora, ¿quién soy? Soy yo, que soy el dueño de la historia. Por eso es que la iglesia como profeta, y aquí esto lo que voy a decir es muy importante, tiene que proclamar la verdad al poder. Proclamar la verdad al poder. Esta es la vocación grande de la iglesia. Bien, me permiten compartir una anécdota, pero que no se escandalizan, ¿ya? Me acuerdo en un break en la preparación del Sínodo de la Amazonía, ya hace algunos años. Yo estaba conversando con un amigo mexicano, un laico, Mauricio López, y el Papa Francisco pasó por donde hemos estado conversando, ¿no? Y el Papa se paró con nosotros y en la conversación mi amigo habló sobre la importancia de que ellos, de la CDX, de los jesuitas, habían cambiado el lugar donde iban a hacer un encuentro importante en algunos meses a otro barrio pobre en Buenos Aires. Y el Papa se animó a escuchar muy atentamente
Y decía, yo hacía la misa, celebraba la misa en ese barrio. Yo quería mucho a la gente por ahí. Yo tengo grandes recuerdos de ahí. Y me acuerdo de ese texto que yo acabo de citar, de las tentaciones de Jesús. Y el Papa, que era un curita en esa época, después de la lectura, preguntó a la gente, a ver ahora, ¿qué piensan ustedes de Jesús? Y de las respuestas de Jesús frente al diablo en este texto. Todo el mundo puso la mano en el aire. Entonces hablaban, y bien. Bueno, después el Papa dice, o el Padre Bergoglio, ¿qué piensan ahora ustedes del diablo, del demonio? Calladitos, nadie pone la mano en el aire para hablar y dar una opinión sobre quién es el demonio. Y después intentó otra vez, porque el curita siempre sabe de que tiene que terminar un poco la reflexión. Y por fin un muchachito de unos 10 y 11 años pone la mano en el aire. El padre Bergoglio respira tranquilo, le felicita y dice, muy bien, ahora sí vamos a escuchar a ti en el nombre de toda la comunidad. Y el muchacho dice en una voz de niño, con toda su inocencia y sabiduría a la vez, yo pienso que el diablo es un hijo de puta. ¿Ya? Así. Y nos echamos a reír. Bueno, eso es el fundamento de decir la verdad al poder. Bien, entonces pasemos rápidamente, se me gana el tiempo, las obras en la Iglesia del Perú. Las obras en la liturgia. Esto se ha trabajado ayer. Hagan esto en memoria mía. Cuando celebramos la misa, el centro de la fe cristiana, el punto de llegada y de partida de la comunidad, donde se nutre la comunidad en el sacramento de la palabra y del pan, y donde es enviada la comunidad para proclamar de nuevo con más claridad y energía lo que es el mensaje. Eso es la memoria, pero es parte de una memoria mucho más ampliada. La memoria, hagan esto en memoria mía, tiene que ver con los discípulos produciendo frutos, haciendo obras, desde el lunes hasta el otro domingo. Los discípulos tienen que estar activos haciendo obras. Hagan esto en memoria mía, nunca se puede reducir a lo estrictamente ritual de la liturgia y de la celebración de los sacramentos. La obra más grande de Jesús es la proclamación de la paz, la fraternidad, la comunidad. Pero siempre tiene que ser paz con justicia. Dice con mucha claridad el Evangelio de Nuevo de Mateo, que es el Evangelio de este año, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y que su justicia sea mayor que la de los fariseos. La justicia de los fariseos era parte de la condena de Jesús a la muerte. Los que condenan a Jesús a la muerte eran representantes del poder religioso, los fariseos, la casta sacerdotal y también el poder político del imperio, representado de Pilato. Entonces, la justicia anunciada de Jesús
es sobre todo la caridad, la caridad. No es la justicia humana de la doña del Palacio de Justicia con la venda sobre los ojos y con las manos extendidas así, tratando de decirnos de que somos iguales, cuando sabemos de que la justicia humana está llena de abogados, de fiscales y de jueces que no funcionan bonito, pues. En cambio, la justicia de Jesús es una justicia parcial, nunca es imparcial, es parcialmente en favor de los hermanos pequeños, de los últimos. Entonces, esta es la obra máxima de Jesús en la historia. En la iglesia peruana podemos hablar el resto del día sobre las obras que hacemos y no terminamos. Solo menciono aquí en el esquema lo que significó la iglesia en el conflicto interno en la década de los 80, los primeros años del 20, y el testimonio que dio la CDR, la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación, cuando decía, y ahí está, para que todo el mundo lo lea, de que podría haber mucho más muertos de los 70,000 recordados con la expansión de esta guerra de Sendero Luminoso, sobre todo en el sur del país, en la zona de Cusco hacia Puno, la llamada surandina. Y si no fuera por la pastoral de la iglesia, que ayudó y contribuyó mucho a la formación consciente del campesinado, cuya identidad pastoral por años fue: somos pueblo, somos iglesia, no separados, sino unidos. Y este tipo de testimonio le dio fuerza para que la gente no cayera en el sur, en la expansión del conflicto. En una sola palabra, yo diría de que las obras de la iglesia peruana en estos últimos 50 años, sobre todo entre los pobres, los olvidados, los maltratados, son muy, muy importantes. En los lugares más alejados, más abandonados. Y creo que lo importante es de que tenemos una iglesia que trata y se relaciona con la gente en términos de igualdad, en términos de conocer su nombre, de darle la mano y de escucharle. Esto es súper importante. Este es el gran aporte del Sínodo de la Amazonía. Extraño mucho de que en estos días nadie dijo de que el Sínodo de la Amazonía era el primer sínodo del Papa Francisco, ¿ya? Y el Sínodo de la Amazonía se basó en un año de escuchar la iglesia en la Amazonía, o sea, la voz de los pueblos indígenas. Y sobre esto avanzó, de tal manera de que ese periodo de escucha es reconocida ahora con el verbo la escucha. Entra en la metodología del ver, juzgar y actuar. Ahora tenemos que ver y escuchar, sobre todo a la vez. Entonces, las obras de la Iglesia Católica son obras de tratar a los pobres como sujetos de su propia historia. Trabajamos y nos relacionamos con ellos, compartiendo con ellos, compartiendo sus vidas, sus tristezas, sus angustias, sus alegrías, sus esperanzas, como dice Gaudium et Spes.
¿ya? Caminamos con ellos tratando de acompañarlos a lograr derechos. Derechos es otra palabra para la caridad en América Latina. O sea, una iglesia sin preocuparse por los derechos de la gente sin derecho. Como dice Hannah Arendt, los pobres son los que no tienen derecho de tener derechos. Y nosotros tenemos que partir desde la vida de esta gente en el caminar, por ejemplo, con los pueblos indígenas en la Amazonía, tarea de la REPAM, de la SEAMA y de toda la Iglesia, y no solamente en la Amazonía, sino también de los pueblos indígenas de todo el país. Termino este punto diciendo que tenemos que repensar, y esto es muy para nosotros el clero, la relación entre pastoral ordinaria, lo que canónicamente es considerada pastoral ordinaria, celebrar la misa, administrar los sacramentos, hacer la catequesis. Está muy bien, pues, pero ahora el Papa Francisco y León nos invita para que la pastoral social sea reconocida como pastoral ordinaria, de que haya un solo pastoral. Hay que integrar la pastoral de la calle, la pastoral de la lucha por la dignidad del ser humano, de la mujer, de las culturas no reconocidas. Eso es muy importante. Una palabra final y muy breve sobre los laicos. Mira, en Aparecida, que habla mucho de los avances de la Iglesia Católica, que son muchísimos, pero termina el documento también con una cita muy importante y dice: hay una ausencia notable de líderes católicos en la política, una ausencia muy grande de líderes católicos, sobre todo en temas como la ética. Y esto es una advertencia para nosotros en estos meses. La Iglesia tiene que pensar y discernir qué hacemos, qué decimos, cuál es nuestro mensaje desde el Evangelio, desde la sinodalidad, frente a esta coyuntura electoral que vivimos. Todos sabemos de que hablar de la política es una mala palabra, es una palabrota, porque nadie cree en la política y en los políticos, y con razón, pues, porque ha habido demasiado engaño. Ahora, sin embargo, los únicos cambios posibles tienen que venir a través de políticos honestos, honrados, de tal manera de que la Iglesia como tal, el obispo, el padrecito, no puede hablar específicamente sobre qué candidato hay que votar o qué partido hay que votar. Eso no es nuestra responsabilidad, no nos corresponde, pero sí nos corresponde a todos, desde el obispo hasta el pobre cristiano más perdido por ahí, poner en práctica el sentido de la justicia del reino de Dios. Y eso es cambiar las cosas. Eso es tratar de implementar cambios en la vida pública del país, derecho de los ciudadanos a no ser víctimas de tantos abusos, de tanto maltrato, de tanta injusticia.
Jesús, ¿qué haría si estuviera presente en el Perú en estos días? Estaría llamándonos como iglesia a animar el gran pueblo de Dios, sinodalmente tomar conciencia y votar coherentemente, con mucha responsabilidad, por algunas personas que sí pueden lograr un cambio. La gente que dice, nunca puede haber cambios en el Perú, solo el APRA cambiará el Perú. ¿Ya? Eso es un cuento, pero es muy triste escuchar de que gente no cree en el cambio. Hay que creer en el cambio. Si no creemos en el cambio, no creemos en el Jesús resucitado de la muerte. Francisco dice que la iglesia necesita una nueva cultura. Y esto es sinodalidad en su expresión más transparente y nítida. Que el cambio más grande va a ser una nueva cultura. Y estamos en los inicios de esto. Y Francisco dice a continuación, la iglesia necesita una nueva cultura que tiene que ser marcadamente laical. Tenemos que superar la cultura clerical. Y la cultura clerical, que muchas veces es compartida por laicos. Muy bien, muchas gracias por ahí. Justo iba a terminar en este momento. Pido disculpas por terminar muy tarde. Muchas gracias. Perdón por el abuso del tiempo. Muy bien, agradecemos entonces al Padre Pedro Hughes por habernos animado esta mañana con un verbo activo, caminar juntos como iglesia peruana. Vamos entonces, estamos con el tiempo apretado, Padre Emerson. Vamos a tener 10 minutos de descanso para poder refrescarnos, para luego continuar con nuestro programa planteado. Los esperamos en 10 minutos aquí. Algunos pueden tomar el desayuno, que los veo en las mesas, algunos otros refrescarse. Gracias.